Bueno, mi nombre es Nora Brandán, soy originaria de Colonia Carolla, provincia de Córdoba, y vengo de una familia de pioneros italianos. Bien, ¿cómo se componía tu grupo familiar? Mis abuelos son nacidos y criados en Colonia Carolla, en realidad en el departamento Colón de la provincia de Córdoba, un poco por Colonia Carolla, otro poco por Jesús María, otro poco por Cavinda, por Esquina, o mis otros abuelos vivían en Montecristo, un lugar del interior de Córdoba. Mis padres se conocieron, la familia de mi papá era una familia, como ellos decían, de sangre azul. Y mis abuelos maternos eran eran españoles. La familia de mi papá era una familia que ellos programaban los matrimonios. Mi papá supuestamente se iba a casar con una prima, pero la conoció a mi mamá y se casaron. Ahí nació mi papá, nació el matrimonio de mis padres. Mi papá era gerente de una empresa de la Sancor en el departamento Colón. Ahí nací yo. A los 9 meses de haberse casado mis padres, donde en esa época todos decían que mi papá se había casado con mi mamá por apuro. En apuros. Porque no podían creer que un Brandán se casara con una española. ¿Cómo podía ser? Después de mí, a los 4 años, recién mi mamá tuvo a mi hermano. Nosotros somos 4 hermanos. Sí, 2 varones y 2 mujeres. Yo soy la mayor. Después mis hermanos son todos así, juntitos. Al año, los otros 3. A los 11 años de casados, sí. Mi mamá queda viuda de mi papá. Y yo, siendo la mayor, quedé como el hijo mayor, sostén de familia con mi mamá. Era todo para mi mamá. Recordemos un poco en qué colegio hiciste la primaria. Bien. Yo hice la primaria en un lugarcito, un pueblito que quedaba cerca de donde trabajaba mi papá, que tenía la cooperativa de la Sancor, que se llamaba Cavinda, que no lo conoce nadie más que nosotros. Y el pueblo otro más cercano era Esquina, que era el lugar que había fundado mi abuelo. Él es el fundador de la iglesia, el comisario del pueblo, el cementerio, todo era de mi abuelo. La justicia. Sí, también. todo. Mi tío, el primo hermano de mi papá, era el comisario, o sea, nos ordenamos. El sacerdote era mi tío también. Y las monjas que ayudaban en el monasterio eran primas hermanas de mi papá, o sea, era todo, quedaba ahí. O sea, vos entrás al pueblo, que se llama Esquina, y ahí está la iglesia, en la entrada dice Brandán, Eloisa Brandán, Francisco Brandán. El cementerio, vos entrás y al fondo tenés la mirada que dice familia Brandán Ticera. Es todo fundado por ellos, son fundadores. Comentanos un poco el repaso por la primaria. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recordás de mi primaria? De tu primaria. Bueno, empiezo por el principio de todo. Cuando mi mamá empieza a tener mis hermanos, yo me voy a vivir con mis abuelos. Yo, como había sido la primera nieta, la primera sobrina, era una locura que ellos tenían conmigo. Entonces yo fui una hija deseada, una nieta deseada, una sobrina. Por eso fui tan malcriada, muy malcriada. Y eso a mí me hace sentir grande, porque mis hermanos me dicen que soy agrandada, pero porque me hicieron sentir así. Entonces, que mis tías, para que yo fuera superior a todos, ¿qué hicieron? Mi tía me enseñó a leer, a multiplicar. Yo, cuando empecé primer grado, me hicieron rendir y yo no hice primer grado. Yo pasé a segundo. Entonces, en esos pueblitos éramos 10 alumnos de primero a tercero y 10 alumnos de cuarto a séptimo, porque en esa época era así. Nosotros, mientras estuvo mi papá, éramos los Brandán y portábamos un apellido
Ah, eran los nietos de Pancho Brandán, éramos muy sangre azul. Pero nosotros tuvimos la mala suerte que muere mi padre y mi mamá quedó viuda y había muerto un año antes mi abuelo y estaban en sucesión y se estaban matando mis tíos por la herencia de mi abuelo. Entonces ahí mi mamá padeció las 1001, la dejaron en la lona, no le dieron lo que le correspondía. Si le tocaban 500 vacas, le dieron 50. Bueno, y mi mamá era una mujer muy sometida. En esa época, las mujeres, mi papá, él iba y nos dibujaba el pie en un cartón y se iba a Jesús María a comprar los calzados para todo el año, el fideo para todo el año, el azúcar para todo el año, y tenía cuentas. Cuando mi papá muere, mi mamá no tenía ni idea de lo que debía. Entonces venía y le decía, Pepe, mi papá se llamaba José Daniel, y mi mamá se llamaba Sofía Elba. Entonces venían y le decían, mire Sofía, Pepe me debía tal cosa. Era la palabra. Era la palabra. Y mi mamá que agarraba y decía, pero yo no tengo plata ahora, a ver, y le daba una herramienta. Así se llevaron la camioneta de mi viejo, así se llevaron todo. Porque mi mamá decía, bueno, pero si usted dice que le debía a Pepe, y bueno, le debía y se llevaban todo. Vinieron años muy difíciles, estamos hablando del 75, murió el 75, 76. ¿Qué edad tenías cuando 11 falleció años, tu 11. ¿Y qué recordás de tu papá? De mi papá, muchas cosas, porque yo fui muy malcriada con mi padre. Coméntanos. Por ejemplo, mi papá salía los domingos a dominguear, a visitar sus novias, porque mi mamá se quedaba lavando la ropa, ordenando la casa, y mi papá salía a ver las novias. Y las novias me regalaban de todo a mí. Muñecas de yeso. De grande me enteré que eran las novias de mi papá. Pero bueno, ¿qué pasaba? Ellas a mí me regalaban cosas. Mi mamá, todo lo que yo llevaba a mi casa desaparecía. Mi mamá sabía, no era ninguna tonta. Y yo en esa época tenía 3, 4 años, porque todavía no había nacido mi hermano. Entonces, ¿qué hacía yo? Y mi papá ponía, íbamos en el sulky, y mi papá ponía la escopeta, al lado yo, y partía. Tenía una yegua que era que la lustraba, que un sulky rojo, me acuerdo, y nos íbamos. Y él salía a dominguear, él decía, voy a dominguear. Y a veces la dejaba mi mamá en la casa de mis abuelos, que era lejos. Y él se volvía a dominguear, yo me quedaba. Y él volvía a la noche a buscarla a mi mamá. Y andábamos paseando. ¿Qué otra cosa recordás de tu padre que te haya dejado marcado? De eso, bueno, que era un jardín florido, como le dicen. ¿Qué me acuerdo? ¿Algún juguete, algún olor en especial? Sí, él fumaba. ¿Algún asado? No sé. Bueno, yo a los 11 años no recuerdo. Lo que él hacía, por ejemplo, era hacer el pan de la casa. Ah, ¿ves? Que hay algo lindo. ¿Qué más hacía? Bueno, él, la que cocinaba era mi mamá. Él trabajaba mucho en el campo. Él trabajaba con la cosecha, o sea que... Sí, me acuerdo cuando él arreglaba la chata los domingos, que la preparaba para el lunes salir a trabajar, o el tractor. Yo a los 9 años yo ya andaba arriba del tractor con él. Me acuerdo del olor del gasoil, a mí me encanta el olor del gasoil, porque me llevaban una pierna. ¿Te transportas sí, a esa época? Sí, me transporta de esa época. Sí, sí. Y después, cuando salíamos, era una Ford 1914, estoy hablando de una chata que tenía la caja de madera. Sí. Y recuerdo una vez, mi papá se iba a trabajar, 8 de la mañana, y mi mamá lo acompañaba a mi papá, y mi hermano andaba gateando, el más chico. Y nosotros todos en filita, y de chao papá, chao, chao. Y mi hermano, el más chico, se desapareció, y mi papá, había unos algarrobos, mi papá fue y dio la vuelta, y mi hermano, o sea, la chata tenía como una onda así. Mi hermano se sentó en esa onda, y se agarró así, y se largó, y mi papá, chao Sofía, mi papá, chao, chao, chao.
Y mi mamá, Pepe, el chico, chau, chau. Se llevaba al chico. Y allá saliendo, por esas entradas largas en los campos, viste que allá se ve la ruta, mi hermano se larga y rodó así por la cuneta y se largó corriendo mi mamá. Cuando abre el portón mi papá ve el tierral y dice, ¿qué pasó? Pero lo llevabas al chico, Pepe. Bueno, siempre nos acordamos nosotros y nos reímos de esas cosas. ¿Y de tu mamá qué te acordás? Y de mi mamá, que fue un ser muy especial, mi mamá. No quiero llorar, porque yo guardo el mejor de los recuerdos de ella, pero fue una mujer muy sufrida, porque cuando quedamos nosotros chiquitos con ella, se puso el padre y la madre acá y nos crió. Teníamos tíos muy ricos nosotros que iban y le decían, Sofía, dalos en adopción para que estudien, para que sean médicos, Y mamá dijo, no, yo no voy a dar mis hijos. Mis hijos los voy a criar yo. Y así nos crió digamos, sufrimos muchísimo porque pasamos muchísimas necesidades de chicos. Como por ejemplo, que era la época, que no recuerdo qué gobierno estaba, pero vendían el azúcar por taza, el aceite por medidita, y ella estaba acostumbrada a que mi papá nunca le hizo faltar nada, pero cuando murió mi papá se terminó todo eso. Así que bueno, capaz que mataba una gallina mi mamá y teníamos que comer 3 días, así que la hacían tiritas a la gallina. Y ordeñar 50 vacas a la madrugada, a las 4 lloviendo, como fuera, y yo al lado de ella con unas botas que me quedaban de pantalones, porque eran de mi papá, eran del 42, y yo calculé que tenía 11, 12 años, eran más patas largas que las botas. Y bueno, y esas cosas, por ejemplo, los recuerdos a mí por ahí cuando yo voy al campo y el olor al pasto de las vacas, eso me recuerda a eso, y a mi hermana le encanta, por ejemplo, a mí no me gusta. A mí me trae malos recuerdos porque yo lo padecí. Yo sé lo que es ordeñar una vaca, sé lo que es ayudar a parir una vaca. Que no son malos los recuerdos. Era un sacrificio, sí, una responsabilidad. Creo que pasa por ese lado. Sí, y a lo mejor para ser tan joven, una niña... 12 años. Sí. 12 años era mucho, ¿no? Sí. Pero sí, no sé si eran malos. ¿Y con tus hermanos cómo fue la convivencia? Oh. ¿Tuviste que hacerte cargo? Mi hermana mayor? Sí, yo era la hermana mayor y la mala. Porque mi mamá, como estaba en la sucesión de mi padre, viajaba mucho a Córdoba. Y el primer tiempo, cuando quedó viuda mi mamá, estuvo internada en una clínica porque tuvo problemas que no podía llorar. Entonces nos quedamos con mis tías. Y mis tías siempre me delegaban a mí. Entonces yo los tenía que bañar, yo los tenía que mandar a la escuela, los tenía que peinar. Mi hermano el más chico era, yo siempre, y se lo sigo diciendo, era antiagua. Para bañarlo me arañaba, me sacaba pedazos de pelo, no. Y mi hermana, ella dice que yo era re mala porque yo la ahogaba en el agua. Y después hacer las tareas y llevarlos a la escuela, atar el sulky, preparar todo, sí, e ir a la escuela. Y volver y cocinarles. Y tenía 12, 13 años. Bien, hiciste la primaria. ¿Te quedaron conocidos de esas épocas? Sí. En realidad éramos todos parientes los que íbamos a la escuela. O los hijos de los peones o criados de mi abuelo, que él tenía criados, porque ellos decían que tenían criados y sus hijos iban a la escuela con nosotros. Y bueno, y está mi primo, que tiene mi misma edad, y después hay otros que no los volvimos a ver. Pero algunos que son más chicos que yo, porque son de la edad de mis hermanos, eso sí, siempre con el tema de las redes uno se vuelve a reencontrar con toda esa gente. Aunque hay personas que yo no sé si es una cuestión psicológica, que mi primo me dice, sí, pero iba con nosotros, ¿no te acordás? Y no,
Yo no me acuerdo de esas personas. Son mujeres, o sea, son de mi misma edad, pero no me las acuerdo. La verdad que no. Pero sí, bueno, mis primas, todos mis primos hemos ido a la misma escuela. ¿Terminaste la primaria? Terminé la primaria y me internaron en un colegio de monjas en Córdoba, capital.